bienvenidas una vez más a este espacio hermoso de perlas virtuosas y que fue diseñado especialmente en el corazón de Dios para ti y para mi mujer. Y el día de hoy continuaremos con el tema que venimos tratando, que es sanidad interior y heridas emocionales. Pero marcaremos un título que es Jesús sana en el proceso. Y esto con el objetivo, mis amadas, de llevarlo a la obra redentora de Jesús, a la obra que hizo Jesús en la cruz y afirmar que nuestras heridas sí duelen, pero que no somos desechadas, sino que somos mujeres en el proceso. Pero ese proceso bajo la gracia inmerecida de Dios, que lo llevamos a la cruz. Y lo cierto es que los procesos son circunstanciales, pero sí tenemos un Dios que es crucial, porque Él en realidad no cambia. Dice que en su nombre no hay sombra de variación. No depende de esas etapas que pasemos o aquellas hormonas que tengamos en el momento, no. Dios es fiel y lo cierto es que Él permanece fiel. Y en un momento de mi vida, quiero compartirte algo, me sentí totalmente culpable por tener una enfermedad llamada cisticercosis. Esta fue generada desde que mi mamá me tuvo en su vientre por algo que no estaba en buena composición, y eso causó que se alojara en mi cerebro un parásito, y ese parásito poco a poco se estaba comiendo mi cerebro. Y esto desde los 2 años de edad se dieron cuenta, pero en realidad nací con esto. Me cargué demasiado cuando tuve uso de razón, porque veía a mi madre día y noche llevándome a un examen, a otro, llevándome a una operación. Bueno, gracias a Dios nunca tuve que operarme, pero pasé día y noche en un hospital. Pasé tomando medicinas casi todo un día, pasé con efectos secundarios de esa medicina y veía a mi madre, el peso que sentía al verla era mucho más fuerte que la enfermedad en realidad, porque cuando la enfermedad o cuando pasaba algún momento de crisis, no reaccionaba, no recordaba qué estaba pasando en el momento, sino todo lo contrario. Yo me levantaba era con un dolor de cabeza. Entonces, el peso por llevar esta enfermedad era mucho más pesado, mucho más duro, porque veía a mi madre sufrir, porque veía a mi madre cargada por tener una hija enferma. Este proceso en realidad comenzó desde los 2 hasta los 13 años de edad. Y hubo momentos de crisis, hubo momentos de llanto, hubo momentos de desesperación, hubo momentos en los cuales mis padres no creían que había alguna solución. Muchas veces le dijeron a mi madre que no iba a poder ir a la escuela, que no me iba a poder desarrollar. Pero bueno, al sol de hoy estoy aquí, ¿eh? Y solo a la edad de 13 años pude comprender algo. Una verdad que reafirmó mi vida y quitó todos esos sentimientos de culpabilidad que estaba sintiendo. Y esta verdad está en Isaías 4, del 4 al 5. Me gustaría compartírtela. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¡Wow! Esta verdad me abrazó de manera literal y espiritual. Me abrazó a tal punto de yo poder comprender que en Dios yo tenía sanidad.
Pero no solo sanidad de física, ¿sabes? Porque de hecho la sanidad física no se vio enseguida. No experimenté esa sanidad física inmediata, pero sí una sanidad espiritual que fue poco a poco en medio del proceso. Dios sanó primero mi corazón de la culpa que sentía al ver a mis padres de esa forma, al ver a mis hermanos que a veces se tenían que quedar solos porque mi mamá me tenía que llevar. Y solo en realidad a mis 18 años los médicos no podían explicar cómo ese parásito había desaparecido de mi cerebro y solamente había quedado la secuela donde se había alojado, ¿sabes? Y quedó ese orificio donde él vivió. Fue un proceso al igual que seguramente tú estás viviendo un proceso o has experimentado algún proceso, pero uno donde en mi caso Jesús se me revela cada día. Cada día el Señor Jesucristo se me revelaba y fue muy cómico porque cuando yo decidí ir a la iglesia fue mis tíos me invitaron a una pequeña célula que tenían en su casa y yo cada semana atravesaba la ciudad para ir hasta allá y poder congregarme con ellos. Pero a medida que iba yendo o en el camino para ir hacia la célula, tenía un encuentro personal con Dios. El Señor me hablaba en el medio de transporte donde iba. El Señor mostraba su misericordia. Y poco a poco fui experimentando esa libertad y esa sanidad que solo en Cristo Jesús se encuentra. Pero estoy completamente segura que fue el mismo Espíritu Santo de Dios que se encargaba de acercarme al Padre. Jesús tiene el trabajo de que con ayuda del Espíritu Santo nos acerquemos al Padre y conozcamos la verdadera identidad de Dios. Y así podemos identificarnos nosotros dentro de Él. Parece un trabalengua, pero es real. Me enseñó que no estaba sola. A medida que iba yo en el bus o en el transporte, me enseñaba, me hablaba y me decía, no estás sola en medio de este proceso. Yo estoy sanando tus heridas, estoy vendando tus heridas. Y esta verdad, no sabía mucho de la palabra de Dios. Y esta verdad de Isaías 53 penetraba cada vez más a mi alma y a mi corazón. Entonces me enseñó que no estaba sola, que no debía cargar con aquello que Jesús ya había cargado en la cruz. Y ciertamente hay heridas que marcan nuestra alma, nuestro corazón. Las heridas del alma no son visibles, mis hermanos. Mi amiga que estás aquí viendo este video, no son visibles, pero sí pueden ser las más profundas que tengamos. Afectan tanto, como lo he mencionado en videos anteriores, afectan tanto nuestra identidad y nuestra forma de ver a Dios y nuestra manera de relacionarnos con los demás, que puede transformar el entorno en donde estás. Muchas veces esas heridas son venidas cargadas desde la infancia. En el video anterior, por aquí te dejo una reseña del video anterior, hablamos de esas heridas y las aprendemos a identificar. Pero esas heridas lo que hacen es dejarnos una huella emocional. Desde la perspectiva psicológica, las heridas emocionales más comunes incluyen ese rechazo. Incluye el rechazo, el abandono y la traición. Eso lo tratamos en el video anterior. La humillación y la injusticia esas son las heridas más relevantes, más tocantes para nosotros y que se alojan más en nuestro corazón y es muy difícil sacarlas. Estas pueden manifestarse ya en la etapa de adulto o en el adolescente. En mi caso, siendo adolescente ya se manifestaba, por eso era tan retraída, no me gustaba integrarme con los demás, era muy callada, demasiado callada, pero era a raíz de todas estas heridas que tenía. Tenía baja autoestima, una hipersensibilidad, no me podían decir nada porque yo iba contestando, o ese aislamiento emocional.
A veces mis papás me corregían y yo ni una lágrima botaba, ¿sabes? Pero era porque me estaba haciendo la fuerte, me estaba aislando emocionalmente. La psicología moderna reconoce que estas heridas crean mapas internos que condicionan la forma en que percibimos el amor y muchas veces en que vemos a Dios. En mi caso, cómo yo veía a Dios como un Dios juez, no me creía merecedora de su amor, ¿saben? Y esos mapas mentales condicionan tanto nuestra forma de actuar que es por eso que pues por lo menos somos cohibidos. Ay, no, él es muy avergonzado. No, él es muy callado. Siempre hay una raíz. Y esa raíz puede ser creada por esos mapas internos que creamos. Pero quiero dejarte algo muy interesante. Es que en la Biblia también hay casos de personas que fueron heridas emocionalmente y que tuvieron su proceso en Dios para poder reafirmar nuevamente su identidad. Por ejemplo, vamos con el caso de José. Si tienes donde anotar, allí en Génesis 39 te invito a que leas todo ese capítulo y saques una conclusión. En este caso te compartiré que él fue herido. Él fue herido por el rechazo de sus hermanos, cuando fue tirado al pozo y luego vendido. Traicionado por sus mismas personas de la familia, por personas que llevaban su sangre. Dios en realidad usó ese dolor para posicionarlo y sanar otras generaciones. Para sanar otras generaciones. Él fue la persona que ayudó a que el pueblo de Israel también se perseverara en tiempos de escasez. Entonces tú puedes ser ese José. Tú puedes ser ese José porque si estás viviendo ahorita un momento tan difícil, podemos enfrentarlo con ayuda de Dios para que luego seas ese instrumento en manos de Él y seas ese portador de su gloria. Deja que el Señor te procese en medio de estos tiempos, pero pregúntale siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de este tiempo? Ayúdame a sanar mis heridas para yo poder también ayudar a otras personas, ayudar a otras generaciones. Ahora vamos con Ana. Me encanta esta historia porque mi hijo se llama Samuel y ella le colocó a su primer hijo Samuel, estéril. Ana era estéril. En el capítulo 1 de Primera de Samuel vemos una oración intensa que Ana hizo hacia Dios, tan intensa que pensaban que estaba un poco ebria, pero en realidad estaba dolida de corazón y quebrantada en el espíritu. En esa misma oración pudo experimentar la gracia divina de Dios, que el Señor la arropó con sus promesas. Ella fue sincera delante de Dios, abrió todo su corazón, se presentó tal cual como era y cómo se sentía. Estaba incomprendida, avergonzada por su esterilidad, humillada por la otra esposa de su esposo, que era Penina. Su clamor y dolor fueron escuchados hasta allá a los oídos de Dios y su alma en realidad fue sanada. Ahí mismo pudo ver la respuesta de parte de Dios cuando recibió a su hijo en brazos y también ella lo entregó como promesa. Vemos a Pedro allí en Lucas 22, del 61 al 2, donde experimentó el dolor del fracaso personal. Él, siendo apóstol, siendo discípulo del Señor, experimentó ese fracaso personal al negar a Jesús. Pero la mirada de Jesús no fue como una mirada de condena, sino fue una mirada de restauración. Podemos ver a David allí en el Salmo 38, del 8 al 9. Estaba experimentando una tristeza tan profunda y emocional. Y sin embargo fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Ahí vemos la sinceridad, ahí vemos la apertura de corazón para que sea Dios sanando las heridas en medio del proceso. Jesús está contigo y conmigo.
y es el que hoy te está invitando a que abras tu corazón y hondes en esas heridas para que sea Él sanándolas. El alma herida no necesita juicio, necesita encuentro con el sanador. Escribo esa frase. El alma herida no necesita juicio, necesita un encuentro con el sanador. Hebreos 4:15 habla de eso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no solo entiende por qué momentos, circunstancias estamos pasando, por qué herida emocional estamos pasando. Él las ha vivido y puede sanarla. No solamente las ha vivido, sino que te entrega la solución. Él la sana de raíz. Su gracia en realidad es inmerecida y suficiente. Es suficiente. No se gana. Yo pensaba que necesitaba hacer algo para que Dios me amara, porque como era tan indigna y como lo veía como un Dios juez, no encontraba la lógica. Pero lo cierto es que su gracia es inmerecida. No necesitamos hacer absolutamente nada. Pero esto no quiere decir que por nuestros actos no podemos alejarnos de esa gracia. Nuestros actos también determinan cuán cerca estoy de Dios o cuán lejos estoy de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos. Y Jesús cargó lo que yo no podía cargar. Cuando entendí esa verdad, aquí se me puso en la frente. Jesús cargó lo que yo, Heidi Martínez, no podía llevar. Pude comprender de manera amorosa que Él está ahí dispuesto, no importando lo que yo haya hecho, lo que me hayan hecho, la herida que tendría. No, Él está dispuesto a sanar esa herida. Creo que lo central de nuestra vida es lo que Él puede hacer con ella y su propósito, y dejar a un lado esa insatisfacción que sentimos. Porque cuando colocamos los deseos de nosotros frente a la voluntad de Dios, es allí donde comienza la insatisfacción. Pero cuando hacemos lo contrario, es Dios direccionando cada uno de los pasos. Algo que te invito a hacer, y como conclusión, es rendir tu herida a la cruz. Rendir tu herida a la cruz. Como hemos aprendido, Él llevó, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Llevar tu herida, emocional o física, a Dios, a Jesús, a la cruz. Nombra esa herida que se te viene a la mente. Si son varias, hazlo. Nómbralas y entrégasela a Dios, entrégasela a Jesús. Esto en realidad requiere un proceso de honestidad, porque tenemos que ser confrontados con lo que está mal en mí. A veces nos hacemos dependientes emocionales, ¿sabes? Nos hacemos tan dependientes emocionales a causa de esas heridas que tenemos, a causa de ese mapa interno que hacemos, porque nuestro amor no está centrado en la persona de Cristo, sino que está cercado en nuestro mapa interno, o en nuestro mapa que está mapeado, no sé, llámalo esposo, llámalo hijo. No estoy diciendo que amarlos sea malo, estoy diciendo que cuando amamos más lo que tenemos que lo que Dios puede hacer en nuestra vida, que amamos más a ellos que a Dios, es allí el problema. Es allí donde se identifica que nuestro corazón no está centrado en Cristo. Entonces te invito a que rindas tus heridas a la cruz de Cristo. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si estás cargada, si estás cansada de llevar la vida como la llevas, o de callar lo que no hablas,
te invito a que vayas a la cruz de Cristo y presentes todas tus cargas. Algo práctico para hacerlo práctico. Busca una hoja de papel y escribe esas heridas y dile: Jesús, te entrego esta herida, ya no quiero cargarla con ella, porque en realidad Jesús quiere cambiar lo que el hombre no ha podido hasta el sol de hoy. Jesús quiere hacer un cambio transformador en tu vida. No estás rota, estás en proceso. No creas lo que el mundo, las demás personas te están diciendo: es una desdichada, eres una dejada, eres una rechazada. Todas esas palabras de negatividad que han llegado a tu vida, recházalas. Porque lo cierto es que no estás rota, estás en proceso. Y la verdad es que yo pensaba que no debía sentir esto, pero el Espíritu Santo me dijo: estoy trabajando en ti. No estás rota, estás siendo procesada. Estás en proceso. Dejarnos procesar es una tarea de dependencia totalmente a Dios. Porque como dice Filipenses 1:6, dice: Él comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No creas esa mentira del que ya debería estar bien. No, nunca es tarde para identificar esa herida y tratarla de raíz, porque Jesús quiere estar allí para tratarla y sanarla. No te compares. Culpa por llorar una y otra vez. No te compares. No llegues al punto de la comparación, porque cada uno vive un proceso diferente. Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y lo importante de este proceso es la sinceridad y la valentía con que lo afrontemos. Es muy vital dejar al lado ese orgullo, dejar al lado el menosprecio, los pensamientos autodestructivos o a lo contrario de soberbia. Es importante dejarlo al lado, porque allí el Señor no actúa. El Señor actúa donde hay humildad, donde hay apertura de corazón, donde hay sinceridad. Todo, dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Así que si tú decides el día de hoy ahondar en esa herida, entregársela a Cristo, entrarás en un proceso, así como el barro al alfarero. Me encanta esta historia. Dios, me gusta esta frase: Dios es artesano, no un reparador apurado. Dios es artesano, no un reparador apurado. Un artesano no trabaja con prisa, ¿sabes? Trabaja con propósito. Sus manos tienen paciencia, visión, detalle. Eso es lo que tiene Jesús con nosotros. Él observa, limpia, moldea, pule, así como Dios con nosotros. No busca parchar, ¿sabes? No busca llenar parches en tus heridas, sino transformarlas desde adentro y restaurarlas con una maestría totalmente del cielo, totalmente divina. Dice Jeremías 18 del 3 al 6. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y volvió a hacer de el otro vaso según le pareció mejor hacerlo. Mi hermana, amiga, que estás viendo este video, el proceso de un artesano, te voy a transmitir algo poderoso. Es que el proceso de un artesano puedo dividirlo en 4 partes. Y el primero es: selecciona el barro. No todo barro es fácil. Por eso mencionaba que cada uno de nosotros tiene un proceso de moldear. Pero el alfarero conoce cuál serviría, cuál barro serviría. Y tú eres una de esas. Tú eres ese barro en manos del alfarero. Segundo, el amasado. Elimina el aire, ¿sabes? Elimina el aire, los quiebres ocultos. Representa esos momentos donde Dios presiona esas áreas, donde duele, donde toca sacar el aire de nuestro corazón para poder sanarlo.
Tercero, formación sobre la rueda. ¿Ustedes han visto esa rueda cuando van haciendo algún utensilio de barro? Aquí el barro gira, pierde el equilibrio, está así como tambaleándose y está el alfarero dándole y el barro moviéndose así, pero está en las manos de ese maestro. Como nosotras, en medio de esos procesos que hemos hablado, donde parece que todo da vuelta, gira y nosotros nos tambaleamos y dele, pero no estamos solas, estamos en manos del alfarero. Y cuarto, el secado y fuego. No hay una obra firme o no hay un instrumento, un utensilio de artesanía firme sin pasar por el fuego. Es necesario que pase por el fuego, que hay un horno. Pero el fuego no destruye ese utensilio, sino que fortalece eso que ya habían tejido allí, que ya habían formado sobre la rueda. Dios permite que ciertas pruebas nos den más firmezas, nos den más estabilidad y nosotras la pasamos con Él, ¿sabes? Él está allí en medio de ese fuego ardiente, afirmando nuestra fe, afirmando cada día más nuestros pasos en Él. Dios no repara por fuera, porque en un caso, fue mi caso, Él no me reparó primero por fuera. Él no me brindó la sanidad inmediata. En algunos casos sí, sucede. Son sanidades que Él también lo ha, y en la Biblia relatan. Pero en mi caso, mi sanidad primero fue interna y luego fue externa. Dios, Él construye desde el alma, con el amor de un artesano que conoce tu diseño original, desde el alma, desde el corazón. Es por eso que se acercó al leproso. Él podía, escuché por ahí mi pastor de aquí, de Reus, menciona que él podía haber enviado la palabra al leproso y el leproso pudo haber sido sano, porque pues es el Hijo de Dios. Pero él tenía que tener contacto con ese leproso, pues seguramente porque se sentía rechazado, seguramente porque tenía unas heridas internas y él quería tocarlas desde adentro. Eso es lo que quiere Jesús, acercarse a nosotros para tratar nuestras heridas desde adentro, construir. Él reconstruye desde el alma con el amor de un artesano que conoce nuestro diseño original. Entonces, me encanta esa frase que dice: soy barro amado en manos de mi Creador. Soy barro amado en manos de mi Creador. Llévate siempre ese versículo de Jeremías 18, del 3 al 6. El proceso es formación y no un castigo, ¿sabes? En 2 de Corintios 4, del 16 al 17, habla: esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. Y te invito a que esta semana Dios identifique qué Dios te está hablando esta semana, qué Dios te está enseñando, qué es lo que ese alfarero te está enseñando. Te animes a que reserves un momento intencional, que sea intencional, cada día para meditar en la palabra de Dios. Este es el objetivo, uno de los objetivos de Perlas Virtuosas es este: que medites intencionalmente en la palabra de Dios, no de manera automática, ¿sabes?, sino como consciente, que cada versículo puedas invitar al Espíritu Santo a que te revele qué quiere decirte Dios a tu vida el día que lo estás leyendo. Señales pequeñas de sanidad. Orar cuanto antes no lo podías. Por ejemplo, hablar abiertamente con Dios acerca de un tema que antes no podías ni mencionarlo porque te dolía. Incluso perdonar sin confrontación. Esta semana aprendí que en ocasiones no necesitamos confrontar para perdonar, sino todo lo contrario. Así como Jesús lo hizo. Si Jesús hizo esto
y nos perdonó. Solo perdonándonos y no confrontándonos. ¿Por qué nosotros no podríamos dejar de cargar ese peso y simplemente perdonar sin exigir una explicación? Perdonar no siempre implica enfrentar al otro, ¿sabes? A veces es simplemente decidir soltar y confiar en que Dios también hará su parte. Confiar en que Dios hará su parte. Algo que me ayuda mucho a levantar mi ánimo y a afrontar las dificultades es que hago una lista de las pequeñas victorias que he tenido en Dios. Y eso me ayuda mucho a confrontar las mentiras de Satanás con las verdades de Cristo, con la verdad que Dios ha dispuesto para mi vida. Te invito a que hagamos una oración final, una oración en la cual sea corta pero con un corazón abierto al Señor. Cierra allí los ojos donde estás y di: Jesús, gracias por tu cruz y por no dejarme rota. Gracias por tu gracia inmerecida. Aunque estoy en proceso, estoy segura que estoy en tus manos. Amén. Y te invito a que comentes allí: Jesús cargó mi herida de... ¿Qué herida ha cargado Jesús? Y no estoy rota, estoy en proceso. Y además, como siempre te digo, si tienes un deseo en tu corazón de compartírselo a alguna mujer que sabes que necesita este mensaje, hazlo. Esto le ayudará seguramente a que la palabra de Dios se extienda mucho más. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.